ese descanso en ti, Señor, buscar la dirección, Padre Celestial, encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi amado Dios. Gracias, Padre, porque hoy estamos aquí, Señor, en este lugar, bendito Dios, porque esa es tu voluntad, amado Señor. Hoy, Padre, te pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo que se hace mover, Señor. Necesitamos de ese mover de tu Espíritu en nuestras vidas, Señor, en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros hijos, Señor, allí en nuestro trabajo, Señor, allí en las calles, Padre Celestial. Que seas tú, Padre Celestial, moviéndote en este lugar, Señor, moviéndote en el hogar allí de las personas que ya se conectan en este momento allí a la transmisión, Señor. Muévete, Señor amado Dios, allí en la iglesia del norte, Señor, bendito Dios. Allí tú también estás, Padre Celestial. Muévete allí en la iglesia de Casillas, amado Señor. Allí tú también estás, Padre Celestial. Hoy anhelamos ese mover, Señor, en cada uno de nosotros, Dios, porque es tu mover, Padre Celestial, el que toca nuestro corazón, Señor, el que transforma nuestras vidas, Señor amado. Hoy te damos gracias, Padre Celestial, en esta noche, Señor. Gracias por tu perfecta voluntad, Señor. Gracias por permitirnos hoy estar aquí, Señor. Gracias, Padre Celestial, porque en ti podemos descansar, Señor. Y hoy dejamos delante tuyo, Señor, todo aquello, Señor amado, que quizás hemos vivido durante este día, Señor, durante esta semana, Señor. Hoy hemos venido a este lugar, Señor, a descansar en ti, Señor. Por ende dejamos todo aquello que no sea tuyo, Señor. Hoy hemos venido solo, Señor, por ti y para ti, mi Señor amado Dios. Padre, recibe nuestra alabanza, Señor. Recibe nuestra adoración, recibe nuestra oración, amado Señor. Que sea una ofrenda, Señor, para ti, para tu corazón, amado Dios. Permítenos hoy estar atentos, amado Señor, a tu palabra, Dios. Aquellas cosas que hoy tú quieres hablar a nuestras vidas, amado Señor. Y como dice tu palabra, Señor, que recibamos tu palabra con mansedumbre, Señor, amado Dios. Reconociendo que necesitamos de ti, Señor. Reconociendo que es tu palabra, Señor, amado Dios, la que queremos escuchar, amado Dios. La que necesitamos, amado Dios. Gracias, Padre Celestial, te damos en el nombre que es sobre todo nombre, mi bendito Dios. Amén y amén. Bien, hermanos, muy buenas noches para todos. Los invito allí que tomen asiento. Quiero invitarlos allí a la palabra de Dios. También le damos la bienvenida a las personas que se conectan allí a la transmisión, allí en Casa de Amor y Restauración desde la sede de Soacha, nuestro devocional, nuestro tiempo de servicio semanal, 6 de la tarde. Y bien, hermanos, los quiero invitar al libro de Nehemías. Acompáñenme al libro de Nehemías en el capítulo 1. Libro de Nehemías, capítulo 1. Y vamos a leer la primera parte del libro de Nehemías. Oración de Nehemías sobre Jerusalén. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté a llorar e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer allí habitar mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo, a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Y ahora vamos a ir
capítulo 9. Libro 9. Vamos a leer allí desde el primer versículo. Dice así la palabra de Dios. Libro de Daniel, capítulo 9. Oración de Daniel por su pueblo. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro al Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente, hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de la rebelión con que se rebelaron contra ti. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Versículo 9. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos, ¿qué? Rebelado. Y vamos a dejarlo hasta allí. Y podríamos decir, hermanos, que estos dos capítulos, que estas dos porciones de la palabra son muy parecidas, son muy similares. ¿Y de qué nos hablan estas dos porciones de la palabra? Estas dos partes de la palabra nos muestran algo que tiene que ver con el pueblo de Israel. ¿Y qué es eso? Nos muestran la condición que estaba teniendo el pueblo de Israel. Y nosotros podríamos, cuando nosotros leemos estas dos porciones de la palabra, nos damos cuenta lo que estaba pasando con el pueblo. Que era un pueblo que se había apartado de Dios, que era un pueblo que se había alejado de Él, que era un pueblo que pecaba contra el Señor, que se habían corrompido, que se habían alejado, que habían desobedecido, que se habían rebelado. Y lo vemos tanto en el libro de Nehemías como en el libro de Daniel. El título del mensaje para esta noche es Mi condición, se llama así. Mi condición se llama el título del mensaje para esta noche. Y así como nosotros vemos la condición del pueblo de Israel, y así como en muchas ocasiones, hermanos, nos hemos visto, o el pueblo de Israel a veces nos deja un poquitico asombrados sobre cómo se comportaba o cómo era su relación con Dios, también nosotros tenemos que ver nuestra relación con el Señor. Recuerden que la palabra de Dios, hermanos, recuerden que la palabra de Dios tiene, ¿cómo se diría? La palabra de Dios nos muestra o nos cuenta lo que pasaba en ese tiempo, pero la palabra de Dios busca algo, digámoslo, fundamentalmente en nosotros. ¿Y qué es? Que nosotros nos veamos siempre reflejados a través de la palabra, que no solo sea para asombrarnos de pronto del pueblo de Israel, de lo que hacían, sino que nosotros también nos podamos ver allí a través de ella. Mi condición, ¿qué quiere decir? Fácilmente nosotros podemos ver cuál era la condición del pueblo de Israel, fácilmente. Pero el Señor nos llama a que nosotros también nos veamos, que nosotros miremos cómo está nuestra condición, cómo está nuestro estado espiritual delante de Dios. ¿Y qué es una condición espiritual? Que nosotros tenemos que analizar nuestra vida, que nosotros tenemos que reflexionar cómo está nuestra relación con Dios. Muchos de nosotros, hermanos, pensamos que cuáles son las personas que necesitan arrepentirse o cuáles son las personas que necesitan llegar al arrepentimiento. Y nosotros como cristianos, nosotros pensaríamos que son las personas que están en las calles, las personas que están afuera, las personas que están alejadas de Dios. Claro que tienen que llegar por misericordia de Dios al arrepentimiento, así como nosotros llegamos. Pero nosotros tenemos que partir de algo bien importante, y que es que nosotros como cristianos también tenemos que llevar o llegar al arrepentimiento. Es decir, el arrepentimiento no es solo para los que están afuera, el arrepentimiento también tiene que venir a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos cristianos, porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Y con qué nos damos cuenta? Que en ocasiones estamos pecando, que en ocasiones aún caminando con el Señor, que viniendo a todos los servicios, que estando muy juiciosos, nos damos cuenta que en ocasiones nuestros pies pueden resbalar y que nos podemos estar apartando o alejando de la voluntad de Dios. Entonces, cuando Nehemías y Daniel
empiezan a ver la condición del pueblo de Israel, ¿esto a qué los lleva? Al arrepentimiento. Entonces Nehemías y Daniel, ¿qué hacen? Ellos eran hombres temerosos del Señor, pero ellos ¿qué hacen? Ellos se suman al clamor del pueblo y ellos se meten allí en esa colada y ellos piden perdón por el pueblo y ellos mismos los colocan en su nombre propio. Hemos pecado nosotros contra ti. Entonces piensen lo siguiente, o comprendámoslo de la siguiente manera. Piensen un padre de familia. Cuando un padre de familia, cuando un varón, cuando un sacerdote de la casa ve la condición de su hogar y ve de pronto que sus hijos se están apartando de Dios, o de pronto ve que las cosas no van bien en el matrimonio o que están pasando ciertas cosas, ese hombre ¿a qué está llamado? Ese hombre está llamado a clamar por su hogar, a clamar por su familia, a clamar por su esposa, por sus hijos, a clamar. Y esto es lo que hacía tanto Nehemías como Daniel, ver la condición del pueblo. Entonces un sacerdote de casa, ¿qué debe hacer? Está diciendo, bueno, yo veo que mis hijos están un poco rebeldes, yo veo que mis hijos no quieren estar yendo a la iglesia, yo veo que mi esposa se está apartando un poco de las cosas de Dios. ¿Y qué debe hacer ese hombre? Clamar. ¿Y estar clamando a Dios para qué? Para que su familia, para que su hogar pueda regresar el corazón a Dios. Entonces nosotros nos podríamos dar cuenta de la importancia que tiene, mis hermanos, siempre estar revisando cómo estamos delante de Dios. Y le voy a repetir lo que le hablaba ahorita. No piense que el arrepentimiento es solo para los que están afuera o los que están alejados. El arrepentimiento es parte fundamental de la vida del cristiano. Entonces, cuando el Señor nos habla de nuestra condición espiritual, de nuestro estado, ¿el Señor a qué nos quiere llevar? A que nos revisemos cada uno de nosotros. No piense en la persona que está al lado, la que está delante o la que está atrás. No piense en su esposa o en sus hijos. No piense en el pastor, no piense en el líder, no piense en el hermano. Piense fundamentalmente en usted. ¿Cómo está usted delante de Dios? Si nosotros pudiéramos preguntarle al Señor, pues claro que lo podemos hacer. Si nosotros le preguntáramos al Señor, Señor, ¿tú cómo nos ves? ¿Qué puede estar pasando en mi vida? ¿Cuál podría ser la respuesta de Dios? Miren que nosotros le podríamos hacer esa pregunta al Señor, pero sería una pregunta necia. ¿Cómo así una pregunta necia, pastor? Sí, una pregunta en la que ya sabemos la respuesta. ¿Por qué? Nosotros le podríamos decir, yo le podría decir, Señor, ¿tú cómo me ves? Y yo quisiera esperar la respuesta de Dios, pero Dios habla a mi corazón y me dice, mira, Miguel, te está pasando esto, te está ocurriendo aquello, estás pasando por este tiempo y tienes que volver a mí. Entonces, vamos a ir a la palabra de Dios, hermanos. Vamos a ir al Evangelio de Mateo, capítulo 12. Le voy a pedir el favor allí a Jeffrey que pueda colocar Mateo, capítulo 12. Vamos a ubicarnos en el verso 10. Mateo 12, capítulo 10. Y dice así la palabra de Dios. Y allí vi a un hombre que tenía una mano deforme. Los fariseos preguntaron a Jesús, ¿permite la ley que una persona trabaje sanando en el día de descanso? Esperaban que él dijera que sí para poder levantar cargos en su contra. Cambia ahí, Jeffer. Y le respondió, si tuvieran una oveja y ésta cayera en un pozo de agua en el día de descanso, ¿no trabajarían para sacarla de allí? Por supuesto que lo harían. Cambia ahí, Jeffer. ¿Y cuánto más valiosa es una persona que una oveja? Así es la ley que permite que una persona haga el bien en el día de descanso. Continúa ahí Jeffer. Después le dijo al hombre, extiende tu mano. Entonces el hombre extendió la mano y quedó restaurada al igual que la otra. Y tengo que decirles una cosa, hermanos, que me confundí de verso. Pero bueno, ya lo leímos, ya yo dije, no voy a perder. ¿Cuál es el verso que quería que miráramos? Hermanos, la palabra de Dios nos dice que en los postreros días el amor de muchos se enfriará. El amor de muchos se enfriará. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que uno podría decir que es necesario revisar nuestra condición. En este capítulo, mis hermanos, que lo siento que me haya confundido aquí, el Señor nos habla de ¿qué? Que cuando empieza a haber tanta maldad, que en los últimos tiempos habrá tanta maldad, que eso hará que el corazón de muchos se enfríe. Entonces el Señor Jesús nos habla de esto y no nos habla de esto para solamente contarnos, para solo decirnos, miren, esto va a pasar, muchachos, esto va a pasar en los últimos días, sino que el Señor nos cuenta esto, ¿para qué? Para que cada uno de nosotros nos podamos dar cuenta para que cada uno de nosotros nos estemos revisando. Todos nos hemos sentido en algún momento fríos. Yo creo que todos en algún momento nos hemos sentido fríos. ¿Y a qué se debe sentir esa condición?
a que nosotros sentimos que la oración ya no es lo mismo, a que nosotros nos sentimos, por ejemplo, hermanos, que leer la palabra ya no es lo mismo, que antes nos congregábamos y estábamos muy juiciosos allí delante del Señor, pero esas cosas con el tiempo, ¿qué pasan? Empiezan a menguar en nosotros, empiezan a disminuir en nosotros. Y yo no sé, hermanos, si a todos nos ha pasado eso, pues yo creo que a la mayoría de los cristianos nos ha pasado eso en algún momento en nuestras vidas, que nos damos cuenta que las cosas no son como eran antes, que al inicio de nuestra carrera, ¿cómo corríamos? Pues súper, corríamos al ritmo que el Señor nos quería llevar. Pero a medida que nosotros vamos caminando, ¿qué ocurre? Que nos empezamos a cansar, que empezamos a perder aliento, que nos empezamos a fijar en las circunstancias, a mirar alrededor y empezamos como a perder ese ritmo. En estos días hacía el devocional con mis hijos. Y yo voy a ver si a usted también le pasa lo mismo, hermanos. Empecé a hacer el devocional con los chicos y les dije, bueno, nos ubicamos acá, saquemos las Biblias. Inmediatamente empezamos y empezaron a bostezar. Empezaron a bostezar. Y entonces yo me tengo que guardar porque eso a mí me molesta. Entonces yo les dije, Sofi, Juancho, ¿qué pasó? Y los dos estaban así con los ojitos rojos y yo dije, debe ser a causa de que ya están madrugando para el colegio. Entonces antes de empezar el devocional les dije, ¿por qué las cosas de Dios nos causan sueño? Les dije así, eran las 7 de la noche y les dije, ¿por qué las cosas de Dios nos causan sueño, chicos? Entonces ninguno de ellos me respondía. Y yo les dije, pues es una pregunta que yo tampoco puedo responder. ¿Por qué las cosas de Dios nos causan sueño? Yo le decía al Juanchito, si estuvieras ahí con el celular no tendrías sueño. Sofi, estuvieras ahí con el celular, no tendrías sueño. Estuvieran viendo televisión o La Voz Kids, no tendrían sueño. Ahí ya me puse de mal genio. Les dije, no tendrían sueño. Pero miren que con las cosas de Dios, ¿qué? Miren que nos producen en ocasiones como que se opone algo en nuestro interior, como que se opone algo en nosotros. Entonces yo les dije, siempre va a haber una batalla. Siempre va a haber una batalla en nuestro interior. ¿Por qué? Por hacer la voluntad de Dios, por hacer las cosas de Dios. Parece que algo en nuestro interior se opone a hacerlas. Entonces les dije, debemos estar preparados. Debemos estar preparados. ¿Para qué? Para que cuando lleguen esos tiempos. ¿Por qué? Porque siempre las cosas de Dios siempre nos van a causar algo como de pereza, como de sueño. Y es necesario entonces mirar nuestra condición espiritual. Entonces, hermano, lo decía ahorita. El Señor nos llama a revisar nuestra condición espiritual. ¿Por qué? Porque uno debe preguntarse, ¿por qué antes me era fácil, tan fácil orar? ¿Por qué antes yo tenía como ese deseo de sentarme y leer la palabra de Dios? ¿Por qué antes quería estar todo momento conectado con las cosas del Señor y ahora es tan difícil? Entonces partamos de lo siguiente. Si el Señor hoy nos está hablando de esto, no lo está haciendo el Señor para decirnos ustedes están mal, aunque nosotros lo sabemos, sino que el Señor nos está diciendo fundamentalmente, vuelve a mí, vuelve a mí. Hoy es una oportunidad, hermanos. En esta noche tenemos una oportunidad de volver a las cosas de Dios. Pregúntese lo siguiente. El que se empieza a alejar, el que se empieza a dejar de congregar, hermanos. Decimos, fallamos un domingo, que es el día en que más la asistencia es mayor en las iglesias, y fallamos el otro domingo, y fallamos el otro domingo, es que tenemos mucho trabajo, es que lo otro, X, Y, Z, tengo sueño, estoy un poco enfermo, está lloviendo. ¿Y qué pasa? Cuando nos damos cuenta, hemos dejado pasar 2, 3 meses sin estar congregándonos. Entonces, ¿Dios a qué nos llama en esta noche? A que nos estemos revisando lo que está pasando en nuestro interior, y así como Daniel y Nehemías clamaban porque el pueblo volviera, porque el pueblo se arrepintiera, también ese debe ser nuestro clamor. Hoy tenemos que orar al Señor, ¿para qué? Para que el Señor toque nuevamente nuestro corazón, para que el Señor nuevamente nos muestre las cosas que dejamos de hacer. Entonces, vamos a verlo de esta manera. Pensemos en 2 hombres que nosotros conocemos muy bien. Pensemos en 2 hombres que nosotros conocemos muy bien. Todos conocemos la historia del hijo pródigo. Y todos conocemos la historia, por ejemplo, del rey Nabucodonosor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estos hombres tuvieron que revisar su condición espiritual. Estos hombres llegó un momento en sus vidas en que tuvieron que detenerse. Dice la palabra de Dios que estos hombres tuvieron que volver en sí. ¿Por qué? El rey Nabucodonosor fue un rey que había en él mucho ¿qué? Orgullo. Y Daniel, si usted lee esta historia,
Daniel le dijo a este hombre, le dijo, rey, si usted no cambia esta manera, si usted no empieza a corregir esta parte en su vida, usted va a terminar mal y le va a pasar esto, aquello y esto. Y el rey tuvo un año. Y el rey tuvo un año para corregir. El rey tuvo un año para pensar en lo que el Señor le había dicho, pero el rey lo dejó pasar. ¿Y cómo terminó este hombre? Dice la palabra de Dios que este hombre terminó comiendo hierba. Sus uñas crecieron, terminó siendo un animal. ¿Y qué había, por ejemplo, en el hijo pródigo? En el hijo pródigo había rebeldía. Él quería hacer su voluntad. ¿Y qué le pasó, mis hermanos? Que en algún momento ellos tuvieron que mirarse. En algún momento ellos tuvieron que detenerse y revisar su condición espiritual. Y todos los que estamos en esta noche aquí reunidos, las personas que nos ven en este momento, es para todos la palabra de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que mirar cómo está nuestro interior. Entonces, piénselo de esta manera, hermanos. Cuando pecamos, ¿usted qué siente cuando pecamos? Entonces uno podría decir, todos pecamos, no hay ni uno solo bueno, dice la palabra de Dios, solo hay uno bueno y es Dios. Cuando uno peca, ¿qué siente en su interior? Entonces, eso va a ser, ¿cómo sería? Un patrón, un indicador de cómo está nuestra condición espiritual. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros hacemos algo que es contrario a la voluntad de Dios, ¿qué ocurre en nuestro interior? Entonces uno podría decir, pues inmediatamente a mí me dan ganas de ir y pedirle perdón al Señor. O uno podría decir, pues pastor, a mí no me da nada. Entonces miren que inmediatamente eso nos podría indicar. Cuando usted no ora en las mañanas y usted sale de su casa, ¿qué hay en su interior? Usted dice, ay, Señor, perdóname, hoy no tuve tiempo de orar, Señor, pero permíteme llegar al trabajo, permíteme ir allí en el bus y yo voy a poner a orar. O uno podría decir, pues un día más, un día menos. Hoy no oré, pero más tarde oro, mañana. Entonces miren que eso hablaría fácilmente de cómo está nuestro corazón. Miren, hermanos, y no se sienta mal por esto, ni lo vea mal. Pero en muchas ocasiones, cuando uno está aquí finalizando los tiempos, uno ve las personas que no oran. Y por eso le digo, no se sienta mal, ni me voy a hacer entonces en la silla de atrás para que el pastor Miguel no me vea. No, no, mis hermanos. Esto el Señor nos lo está hablando ¿para qué? Y uno empieza a ver a las personas orar. Entonces yo oro con los ojos cerrados. Yo oro con los ojos cerrados, pero de vez en cuando abro los ojos para no caerme por las escaleras. Entonces, yo abro a veces los ojitos y miro cómo está la iglesia. Y a veces veo hombres y mujeres jóvenes que no están orando. Entonces, yo me pregunto, ¿qué está pasando en su corazón? A veces veo hombres o mujeres que pueden estar bostezando. Y como le digo, no para que usted se sienta mal, sino para que se pellizque. Para que usted diga, ¿por qué en los tiempos de oración me está costando orar? ¿Por qué si antes era tan fácil orar, prestarle atención a la palabra? ¿Qué está pasando en mi interior? Entonces miren que estos dos ejemplos inmediatamente nos permiten ver cómo está nuestra condición espiritual. Vuelva allí al libro de Nehemías, capítulo 1, en el versículo 3. Libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Dice así la palabra de Dios. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas. ¿A cómo? A fuego. Entonces, Nehemías, ¿qué está viendo allí en este versículo? Nehemías allí en el versículo 3, ¿qué está viendo? El estado del pueblo, el estado de Jerusalén. Y Nehemías, ¿qué ve? Muros derribados, puertas quemadas. Cuando el Señor le permite a uno ver su interior, el interior de uno, yo creo que lo he dicho en los últimos mensajes. Recuerde que la vida espiritual, cada uno delante de Dios dará cuentas. No se trata del que está a nuestra derecha o la izquierda, del esposo, de la esposa, de los hijos. No, va a ser individualmente, mis hermanos. Entonces, cuando el Señor nos permite ver nuestro interior, ¿a qué nos está llamando Dios? A que miremos lo que está derrumbado, a que miremos lo que está derrumbado, lo que está quemado en cada uno de nosotros. Entonces uno podría decir, ¿qué está derribado en nosotros? ¿Qué está quemado en nosotros? ¿Qué está derribado en nuestro matrimonio? ¿Qué está derribado en nuestro hogar, en mi vida espiritual? ¿Qué está derribado? Y necesitamos ¿qué? Vaya conmigo al verso 11 allí de Nehemías. Del 3 pasamos al 11. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos,
quienes desean reverenciar tu nombre, concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Entonces, uno podría decir, ¿en dónde está el problema? ¿Qué parte fue la que se derribó? ¿Qué parte fue la que cayó? Miren, hermanos, hagámonos rápidamente ese examen antes de seguir con el mensaje. Rápidamente usted mire su corazón y diga qué es lo que me puede estar faltando a mí, o qué es lo que puede estar fallando, o qué es lo que me puede estar haciendo daño. Entonces Nehemías decía, los muros de Jerusalén derribados, las puertas totalmente quemadas. Pero Nehemías ora al Señor. ¿Y ora al Señor para qué? Para que le dé gracia delante del rey. Nosotros podemos tener cualquier inconveniente. Cada uno de nosotros lo sabe. Usted puede decir, pastor, me falta oración. Pastor, me falta leer la palabra. Pastor, mire que yo he dejado de ser, soy muy inconstante en venir a congregarme. Mire, pastor, me falta pasando esto, lo otro. Pero miren que todo es posible con Dios. Todo es posible con el Señor. ¿Qué quiere decir? Que Nehemías le dice al Señor, le ora al Señor y le dice, dame gracia delante del rey. ¿Para qué? Para que Él me conceda todo lo que yo le voy a pedir. Entonces uno se da cuenta que aún uno esté allí alejado por los motivos que hablamos, en el Señor siempre hay la posibilidad de volver a empezar. Es decir, usted dice, Señor, me está quedando difícil orar. Señor, ahora ya no estoy madrugando para orar. Ponga esa situación delante de Dios y el Señor nuevamente lo levantará. Pero ¿qué es necesario que nosotros hagamos? Que nos demos cuenta en dónde está el problema. Cuando uno analiza la condición espiritual, ¿qué quiere decir? Que uno tiene que mirarse o darse cuenta qué es lo que le está faltando a uno. Entonces, yo voy a colocar aquí, o yo coloqué unas cosas pequeñitas de lo que le puede estar faltando a uno, o las cosas que uno debe cambiar. Entonces, uno podría decir, me está faltando oración, me está faltando comunión con Dios, me está faltando humildad, me está faltando amor, me está faltando mansedumbre, me está faltando compasión, me está faltando muchas cosas. Entonces, como les digo, en el momento que uno logra encontrar el problema, uno que tiene que hacer, colocarlo en manos de Dios, y el poder de Dios actuará, y allí empezará algo por lo cual es conocido Nehemías. ¿Por qué era conocido Nehemías? Porque Nehemías restauró, porque Nehemías levantó nuevamente esos muros. Entonces lo que quiere hacer el Señor cuando nos llama a que revisemos nuestra condición espiritual, a veces nosotros decimos, pastor, no sé qué me está pasando. Y lo veíamos un poquitico el domingo en el primer servicio de qué hablábamos, o en el segundo servicio de qué hablábamos. Que hay momentos en que uno le dice al Señor, no sé qué hacer. Y uno podría decir, pastor o Señor, no sé lo que me está pasando. No sé qué es lo que está pasando en este momento en mi vida. No sé por qué de un momento a otro me enfrié. No sé por qué ahora las cosas que hacía antes ahora se me hacen tan difíciles. Antes podía orar horas y horas y ahora oro 5 minutos y me parece mucho tiempo. Entonces el Señor nos llama ¿para qué? Para que Él pueda restaurar esa relación en cada uno de nosotros. Esa relación en cada uno de nosotros. Entonces, cuando el Señor nos mira, cuando nos permite ver nuestro interior, cuando el Señor nos llama allí desde Nehemías y lo que veía Nehemías en el versículo 3, ¿qué pasa cuando hay muros derribados? ¿Qué pasa cuando sentimos que nuestra relación con Dios no está bien? ¿Qué pasa cuando nos hemos enfriado? ¿Qué pasa cuando hemos dejado de orar? ¿Qué pasa cuando hemos dejado de leer la palabra, dejar de congregarnos? Nos hacemos susceptibles, nos hacemos vulnerables. Entonces miren que en la primera parte el Señor ¿de qué nos está hablando? Que es necesario revisar cómo estamos. Y segundo, después de que revisamos cómo estamos, el Señor nos empieza a mostrar que en el momento que dejamos de hacer cosas para Dios, en ese momento nuestros muros se vienen abajo, somos susceptibles. ¿Y qué pasa? Yo le voy a leer la palabra de Dios. Si usted quiere anotar esta porción, este versículo, esto está en la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, en el versículo 8. Dice así la palabra de Dios. Sean prudentes y manténganse despiertos, porque su enemigo, el diablo, como un león rugiente, anda buscando a quien ¿qué? Devorar. Entonces el Señor dice, Miguel, es necesario que mires tu condición espiritual.
Es necesario que mires cuáles son las cosas que deben cambiar en tu interior. Es necesario que mires por qué dejaste de orar o por qué dejaste, no sé, de leer la palabra o por qué no volviste a la iglesia. Pero también es necesario que mires cómo estamos, por qué el pecado se volvió algo recurrente. Veamos un ejemplo rápido. Escuche una persona hablar. Escuche una persona hablar. Cuando la persona está metida con el Señor, sus palabras son totalmente diferentes a cuando la persona está alejada de Dios. Entonces el Señor nos empieza a decir, revisar nuestra condición espiritual es encontrar el problema, pero también que estar atentos. ¿Por qué? Porque cuando los muros están abajo, las puertas están quemadas, para el enemigo es fácil entrar a nuestra vida. Para el enemigo es fácil entrar en nuestra vida. Piense en un hogar dividido. Piense cuando esposo y esposa se encuentran divididos. Pues el enemigo fácilmente entra a ese hogar. Piensa en una iglesia. Cuando hay una iglesia dividida, el enemigo fácilmente entra a la iglesia. O pensemos en nosotros mismos. Cuando hemos dejado de orar, cuando hemos dejado de estar firmes con Dios, pues el enemigo entra fácilmente a nosotros. Y cuando él entra, ¿qué hace? Causa estragos, causa daño, trae pecado a nuestra vida, trae tentación. Entonces es necesario que cada uno de nosotros se fije en esto. Vamos a ir a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan. Vamos a ir allí a la palabra de Dios, al Evangelio de Juan, al capítulo 4. Evangelio de Juan, capítulo 4, y nos vamos a ubicar allí en el verso 16. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 16. Y dice así la palabra de Dios. Verso 16. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres ¿qué? Profeta. Entonces, conocemos la historia del hijo pródigo, rebeldía, conocemos al rey, orgullo en su corazón, condición espiritual que ellos tenían que ver. Pero cuando nosotros nos acercamos a la mujer samaritana, nosotros también vemos que el Señor, ¿qué hace? El Señor también confronta a esta mujer y el Señor también está buscando que esta mujer mire su condición. Entonces uno podría partir de ¿qué? De que siempre solo hace la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos aquí sentados, el Señor siempre buscará que miremos lo que hay en nuestro interior. El Señor se acerca a esta mujer y la confronta ¿con qué? Con su pecado. La confronta con algo que quizás ella solo sabía. El Señor le dice, ven, trae a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. El Señor le dice, muy bien. Eso es lo que quiere hacer el Señor en nosotros. Que cuando el Señor nos esté hablando de lo que está pasando en nuestro interior, nosotros seamos capaces de aceptarlo y no de ocultarlo. ¿Por qué? Porque el que oculta su pecado, porque el que oculta la falta delante de Dios, pues el Señor no va a poder actuar sobre eso. Entonces miren que el Señor empieza a hablarle a esta mujer y el Señor empieza allí a tocarle y mostrarle su condición. Entonces, si leemos nuevamente, dice, ve, llama a tu marido y ven acá. Y respondió la mujer, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Entonces mire que el Señor lo sabe todo. El Señor sabe en este momento cuántas personas hay acá, hermana Lucía. Yo calculo que hoy hay unas 40, 45 personas. Y el Señor es suficiente para mirar el corazón de las 45 que estamos en este lugar. Y el Señor que nos está diciendo en este momento, nos está mostrando la condición. A la mujer de Samaritana que le dijo, tu condición es que tienes muchos maridos. Y a nosotros, ¿qué nos está diciendo? Tu condición es que has dejado de orar. Tu condición es que te has enfriado. Tu condición es que estás haciendo las cosas para Dios como una tradición, como una costumbre. Tu condición es que ahora estás sirviendo, pero estás sirviendo de forma mecánica. Lo estás haciendo como si fuera con carga, haciendo las cosas obligadas y no las estás haciendo porque quieres. ¿Qué dijo la mujer cuando fue confrontada? Señor, se me hace que tú eres profeta. ¿Por qué? Y si usted lee más adelante los versículos,
Vamos a ir al 28 y al 29. Voy a leer desde el 27. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que él hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces mire que el Señor nos conoce perfectamente y sabe lo que está pasando en nuestro interior en este mismo momento, nuestro corazón, nuestros pensamientos. El Señor lo conoce. Y entonces el Señor, ¿a qué nos llama? A que nosotros actuemos como la mujer samaritana. Es decir, que nosotros podamos reconocer la condición, lo que está pasando en este momento en nuestro interior. Entonces el Señor le puede estar diciendo, como le decía, te está faltando oración. Y nosotros, ¿qué podríamos decir? Señor, tú estás equivocado. ¿Cómo se te ocurre, Señor, si yo estoy orando todos los días? No, el Señor nos está diciendo, te está faltando oración. Mira, no has vuelto a buscar mi dirección, no has vuelto a buscar mi voluntad, no has vuelto a congregarte. Y nosotros, en ocasiones, ¿qué hacemos? Que conocemos eso que el Señor nos dice. Y como les decía ahorita, no es necesario que Él nos lo diga. Todos lo sabemos. Pero ¿cuál es el lío? Que en ocasiones no lo queremos corregir, que en ocasiones no lo queremos aceptar. Mientras nosotros no lo aceptemos, mientras nosotros no tengamos esa disposición de recibir lo que el Señor nos está diciendo, pues nuestra condición no va a cambiar, hermanos. Nuestra condición no va a cambiar. Entonces, el Señor nos lo muestra de esta manera. La mujer que dice, la mujer inmediatamente confrontada con su pecado, ¿qué hizo? La mujer no lo negó. La mujer dijo, no, Señor, pero qué cantidad de chisme hay en este pueblo. ¿No? La mujer, ¿qué hace? ¿Qué nos dicen los versículos allí 27 y 28, 28 y 29? Que dejó todo y fue inmediatamente a hablar y a llamar a personas para que dijeran, acabo de encontrarme con un hombre que me contó todo lo que he hecho. Este debe ser el Cristo. Entonces, eso nos falta a nosotros, hermanos. Eso nos falta a nosotros. Miren, a mí me ha pasado. El pastor Diego a veces hace el llamado, a veces el pastor Diego hace esos servicios en que congrega todas las sedes allá en la sede del centro. Las sedes llegan y el pastor Diego hace el llamado. Y a veces uno piensa que el llamado es solo para las ovejas, o sea, para las personas que se congregan. Pero el llamado también a veces es para los líderes. El llamado también es para los pastores. El llamado es para los equipos de trabajo. Y a veces uno, ¿qué hace? A veces uno sabe, uno está escuchando al pastor Diego. Entonces yo soy pastor de la sede de Suacha, y el pastor Diego está hablando de un tema. Yo digo, ¿me estás hablando, Dios? Y el pastor Diego dice, pasen todos al frente. Y el pastor empieza a llamar a las personas que han sido tocadas por el Señor. Y a veces uno como líder, uno puede decir, wow, Señor, me hablaste, pero no voy a pasar. Pero no voy a pasar, ¿por qué? Porque me da pena. Qué oso que digan que el líder, que el pastor está pasando por este tiempo difícil y que necesita de Dios. Entonces miren que a nosotros nos pasa de la misma manera. A veces el Señor, no a veces, siempre nos mostrará nuestra condición. Pero a nosotros siempre nos va a costar algo aceptarla, aceptarla. Entonces, es algo que cada uno de nosotros debe tener claro. Vamos al verso 4, ahí de Juan 4. Verso 4 de Juan 4. Y le era necesario pasar, ¿por qué? Por Samaria. Y le era necesario que hoy tuviéramos este mensaje, hermanos. Le era necesario hoy al Señor pasar aquí por la sede de Suacha. ¿Qué están hablando en la sede del norte? La sede del norte hoy están hablando de oposición. Lo invito a que más tarde usted pueda ver ese mensaje. Allí está el pastor Diego hablando sobre la oposición. Hoy le era necesario pasar al Señor por la sede de Suacha y pasar por cada uno de nuestros corazones y hablar de qué? De nuestra condición espiritual. Miren, hermanos, ¿cómo me hago entender? Al Señor le era necesario pasar por Samaria. ¿Para qué? Para confrontar a la mujer, para decirle, mira, esta es tu vida espiritual, estás haciendo esto, esto no está bien, esto tiene que ser corregido. Pero la mujer samaritana también tenía o le era necesario hacer algo, ¿y qué era? Aceptar su condición.
Hermanos, ¿de qué nos sirve escuchar el servicio de hoy? ¿De qué nos sirve estar acá juiciositos, sentaditos, en silencio, prestándole atención al Señor, si en el momento de orar no lo queremos hacer? O si queremos pensar que esta palabra no es para nosotros, hermanos. Podemos estar pensando, esto no es para mí. No, hermanos, si usted hoy está aquí, es porque la palabra es para usted. Y parta de esa soberanía. El domingo estaremos hablando sobre la soberanía de Dios. El domingo estaremos hablando sobre para qué nos hizo Dios. Entonces uno tiene que partir de eso. Piensa en lo siguiente, ahorita lo decíamos. Llega el joven rico, se postra, se hinca, dice la palabra de Dios, ante los pies de Jesús y le dice, maestro bueno. Y el Señor le dice, ¿por qué me llamas bueno si solo hay uno bueno y es Dios? Entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ocasiones no aceptamos lo que Dios nos dice. ¿Por qué? Porque nos sentimos muy buenos, porque nos sentimos que no es para nosotros, porque nos sentimos que nuestra relación con Dios está perfecta y que no necesitamos, que este mensaje es para otros, pero para mí no. Entonces les decía ahorita, nosotros pensamos que el arrepentimiento es para las personas que están afuera. Entonces, para las personas que están en pecado, para las personas que en este momento están haciendo lo desagradable ante Dios. Pero no nos damos cuenta que el arrepentimiento también es para nosotros y que el Señor hoy le está hablando a los que estamos acá y nos está diciendo arrepiéntete, mira tu interior, no mires para otro lado, mírate a ti. Entonces es necesario aceptar esa condición en cada uno de nosotros. Pregunta, ¿cuánto tiempo duró Nehemías reedificando los muros de Jerusalén? ¿Cuánto tiempo? Entonces, a los que les gusta mucho allí la palabra de Dios, la escuela de teología, que mañana tenemos clase de 6 a 10 de la noche, nos veremos allá mañana. ¿Cuánto tiempo duraría Nehemías reedificando las murallas, los muros? Eso usted lo encuentra en el capítulo 6. Pero yo le voy a decir, pero usted lo va a leer. Se demoró 52 días. 52 días. ¿Cuánto está durando allí hacer los 7 baños? Esos 7 baños van muy rápido. Van muy rápido. Hoy yo llegué y yo decía, wow, estos muchachos cómo están trabajando. Ya están las divisiones de los baños. Ya están pañetando. Yo dije, wow, estos muchachos van muy rápido. Miren, hermanos, duró 52 días la reedificación de los muros. Pero ¿saben cuánto tiempo estuvo los muros en el piso, derribados? Miren, hermanos, por mucho tiempo. Dicen los teólogos que por décadas estuvieron derribados los muros. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? En muchas ocasiones nosotros estamos viendo lo que nos está pasando. Es decir, que no es de hoy que el Señor nos está hablando de la condición que tenemos. No, hace mucho tiempo estamos pasando por eso. Hace mucho tiempo dejamos de orar. Hace mucho tiempo dejamos de leer la palabra. Hace mucho tiempo dejamos de estar buscando la dirección de Dios. Quizás hace mucho tiempo que hemos dejado de revisarnos a nosotros mismos. Entonces, digamos que algo que llevó mucho tiempo, algo que estuvo destruido en mucho tiempo, fue edificado en 52 días. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que algo que no está funcionando bien en nuestras vidas, en cada uno de nosotros, el Señor lo quiere empezar a edificar desde hoy. Edificar desde hoy. Pero ¿qué tiene que haber en nosotros? Aceptación. ¿Qué tiene que haber en nosotros? Arrepentimiento. ¿Qué tiene que haber en nosotros? La disposición de decir, sí, Señor, eso me está pasando. Miren, hermanos, los pastores no somos perfectos. Los líderes no son perfectos. Los equipos de trabajo no son perfectos. La iglesia no es perfecta. No es perfecta. Llegaremos, mientras caminemos pegados del Señor, llegaremos a esa perfección cuando estemos delante de Él. ¿Pero eso qué quiere decir? Que como no somos perfectos, nos tenemos que estar revisando constantemente. A veces nosotros decimos, yo estoy bien delante de Dios. Yo estoy bien delante del Señor. Yo no necesito de esto. Pregúntese por qué muchas personas no quieren venir a los pies de Dios. Aún están pecando, ellos no ven que estén haciendo algo malo. Y como no ven que estén haciendo algo malo, por eso no quieren aceptar o volver su corazón a Dios. Y eso también nos pasa a nosotros.
cuando las personas que evangelizan, las personas que salen a entregar tratados, las personas que salen acá a las calles de Soacha a compartir la palabra, mi hermano Frank lo hacía durante mucho tiempo. Salía, llevaba almuerzos y llevaba un alimento físico, pero también un alimento espiritual. ¿Y con qué se encuentra? Con hombres y mujeres que no quieren regresar su corazón a Dios porque sienten que no están haciendo nada malo. Y nosotros también nos pasa, también en la condición de la iglesia, de las ovejas, de los hijos de Dios. Entonces el Señor nos llama a eso, a permitirle que el Señor reedifique, restaure, que haya esa condición. Miren, hermanos, ¿hace cuánto tiempo pasó la pandemia? Por favor, recuérdenme, para que yo no me confunda ahorita como con Mateo 12. ¿Hace cuánto pasó la pandemia? Si no estoy mal, ¿fue en el 2021 o en el 2020? Fue en el 2020, dice mi hermana James. Muy bien, hermana James. ¿Cuánto tiempo ha pasado a hoy? Digamos 3 años. ¿Cuántas personas se enfriaron en la pandemia? ¿Cuántas personas dejaron de congregar? Bueno, obviamente dejaron de congregarse. ¿Por qué? Porque las iglesias cerradas. Pero ¿cuántas personas no han vuelto a la iglesia? ¿Cuántas personas no han vuelto a Dios? ¿Cuántas personas se quedaron viendo los servicios por la internet? ¿Cuántas personas se quedaron allí en su condición de no volver a buscar a Dios? Ayer hablaba con un pastor y hablábamos de este tema con un pastor y yo le decía, se llama Carlos. Yo le decía, Pastor Carlitos, a mí me gustaba mucho la música de Jesús Adrián Romero. Y yo le contaba cuáles eran mis temas favoritos. Yo le decía, me gustaba escuchar esta canción y esta canción. Y ahora me preocupa que este hombre se haya como alejado de Dios. Sus canciones ya no son las mismas que antes. Entonces yo le decía, ¿y por qué pudo haber sucedido esto? Porque quizás este hombre empezó a, ¿cómo sería?, a descuidar su relación con Dios. Este hombre quizás dejó de revisar su condición espiritual. Entonces allí hay algo que el Señor hoy nos quiere mostrar. Hermanos, muchas personas en la pandemia se distanciaron, se alejaron y puede que su corazón aún se mantenga de la misma manera. ¿Y qué están esperando? Como el pueblo de Jerusalén, por décadas los muros derribados. Y nosotros podríamos también esperar eso. Señor, me está faltando esto. Yo lo sé. Ya no oro, ya no leo la palabra, ya no me congrego, ya no estoy haciendo X, Y, Z. Y lo podemos saber, pero no lo corregimos. Entonces, miren que esto nos llama el Señor. ¿Es necesario qué, hermanos? Es necesario mirar nuestra condición espiritual. Es necesario mirar lo que está pasando en el interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué ya no nos interesan las cosas de Dios? ¿Por qué parece que ya hiciéramos las cosas para Dios de forma mecánica? ¿Por qué ya no queremos tener esos tiempos de comunión con Dios? ¿Qué pasó en nosotros? ¿Qué pasó en nosotros? Que de un momento a otro, ¡pum!, nos alejamos del Señor y nos sentimos fríos. Y se cumple lo que dice la palabra. Y ahorita yo voy a llegar a buscarla. Hermanos, llegará un momento, dice el Señor, a causa de la maldad del corazón de muchos se enfriará. Y pues el Señor que nos está diciendo hoy, mirémonos, detengámonos. No es solo para los que están afuera, es también para la iglesia. Miremos lo que está en nosotros y que no está bien. Les decía ahorita al inicio del mensaje, con el ejemplo de mis hijos. En nosotros hay cosas que batallan. En nosotros hay cosas que batallan. Hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra voluntad. Cuando el Señor se encuentra con la mujer samaritana, ¿el Señor qué hace? Le muestra su estado. Le dice, mira, has tenido 5 maridos y el que tienes ahora tampoco es tu marido. Entonces el Señor le muestra el estado de esta mujer. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, ¿qué hace? Que la vida de esta mujer dio un giro de 180 grados. Es decir, el Señor le dijo a esta mujer, la ministró. El Señor le decía, toma una decisión. ¿Vas a seguir en lo mismo? ¿Vas a seguir en tu vida?
o me vas a seguir a mí? Y esa pregunta también, o ese mismo consejo que nos da el Señor es para nosotros. ¿Vamos a seguir en lo mismo o vamos a empezar a seguir al Señor? Y cada uno de nosotros tiene o conoce la respuesta, hermanos. Véalo de esta manera. Hay algo en nuestro interior que siempre nos quiere llevar atrás, que siempre nos quiere alejar de las cosas de Dios. Por eso les decía, ¿por qué leer la palabra nos da sueño? ¿Por qué tener el devocional en casa a veces se vuelve un conflicto o a veces no tenemos la disposición para hacerlo? Porque tenemos que ver lo que hay en nuestro interior. Yo le voy a invitar a la carta a los Romanos, capítulo 7. Carta a los Romanos, capítulo 7, y vamos a leer desde el verso 15. Carta a los Romanos, capítulo 7, versículo 15. Y dice así la palabra de Dios. Esta porción de la palabra dice, el pecado que mora en mí. Capítulo 7, versículo 15. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero el no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y este es un capítulo que parece un trabalenguas, que uno no lo comprende tan fácilmente. Yo le voy a dejar una tarea a usted. Búsquese un estudio bíblico del capítulo 7 y de estos versos que estamos leyendo. Porque Pablo nos habla de lo que ocurre en su interior. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a verlo nosotros de esta manera. Les decía ahorita, hay algo en nuestro interior que batalla constantemente contra nosotros, que está en nuestro interior. Pablo en este capítulo dice el pecado que mora en mí, es decir, lo malo que está en nosotros. Y cómo esto se opone o cómo esto genera, ¿cómo se diría?, oposición ante las cosas de Dios. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Pablo nos muestra lo que ocurre en nuestro interior. Cómo queremos hacer las cosas para Dios o cómo queremos hacer la voluntad de Dios y terminamos haciendo lo contrario. Terminamos haciendo lo contrario. Y hay dos ejemplos muy fáciles en nuestras vidas. Veámoslo de esta manera. El Señor nos llama a amar y el Señor nos llama a perdonar. Y está en la palabra de Dios. El Señor nos dice que tenemos que perdonar para que nosotros también seamos, ¿qué?, perdonados. Y eso es lo que nos habla la palabra del Señor. Y nosotros intelectualmente decimos, esto es lo que tengo que hacer yo. Por eso les decía, el arrepentimiento también debe partir de nosotros como cristianos. ¿Por qué? Porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, será contado como ¿qué? Como pecado. Entonces el Señor nos dice que debemos perdonar para ser perdonados. El Señor nos dice en su palabra que amemos a nuestros enemigos. Y yo le voy a leer una porción de la palabra de Dios. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, amad a vuestros enemigos, eso está en Mateo 5, del versículo 38 en adelante. Entonces el Señor dice, amen a sus enemigos. Y aquel que dice que me ama a mí, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Entonces mire que ahí encontramos una explicación a lo que nos dice Pablo. Que nosotros sabemos lo que tenemos que hacer. Nosotros sabemos el mandato del Señor. Pero miren que terminamos haciendo todo lo contrario a la voluntad de Dios.
todo lo contrario a la voluntad de Dios. Miren, mis hermanos, el domingo compartí aquí un poquito con los equipos de trabajo. Compartíamos aquí como desde las 6:45 compartíamos y ¿qué les decíamos? Cuando yo entré a la iglesia, yo era oveja. Me escribí a servidores. Me dijeron empieza tal día. Y en el momento que empecé sirviendo, empecé a ver una iglesia diferente. Yo dije, dentro de las iglesias solo se debe respirar amor, hermandad. Yo lo sentí así. Yo creo que yo era Miguel en el País de las Maravillas. Yo llegué a Casa de Amor y Restauración y yo dije, mejor dicho, yo caminaba en puntica, yo creo. Yo dije, esto debe ser amor y más amor porque es la iglesia de Dios. Pero un día había a unos líderes peleando. Y yo me hice a un ladito, yo estaba en la puerta y yo me hice a un ladito, pero yo seguía prestando oreja. Yo seguía escuchando. Yo decía, wow, ¿en qué me metí? ¿En dónde me metí? Yo como que suelto el chaleco rapidito. Yo como que lo suelto. Y entonces yo me acuerdo mucho que quedé muy confrontado, busqué a un pastor y le dije, pastor, esto lo vi en la iglesia, pastor, hábleme si esto es normal. Y me dijo, sí, mire, esa es la iglesia, esa es la iglesia. Me decía, no hay iglesias perfectas. Entonces yo quedaba muy pensativo en eso, ¿por qué? Porque la palabra de Dios nos dice, ámense, perdonen. Y en nosotros a veces no está eso. O en muchas ocasiones no está eso. Entonces mire que entendemos fácilmente lo que Pablo nos está diciendo aquí en la carta, en el capítulo 7. Queriendo hacer lo bueno, me doy cuenta que termino haciendo lo malo. Entonces por eso el Señor nos habla de nuestra condición espiritual. Y por eso el título del mensaje es mi condición. No está diciendo nuestra condición, está hablando es de mi condición. Entonces, uno que podría decir que es difícil sujetarnos a esos mandatos de Dios. Es difícil sujetarnos, ¿por qué? Miren, hermanos, cuando nosotros estamos llenos del Espíritu Santo, alguna vez me lo explicaba el pastor Diego, cuando nosotros estamos muy llenos del Espíritu Santo, nosotros vamos a aceptar que todo lo que salga del altar en su palabra es para nosotros. Y lo vamos a tomar de buena gana. Y vamos a decir, es para mí, es de edificación para mi vida, es para que mi vida sea restaurada, para que mi vida sea transformada, para que yo pueda seguir caminando cada día más perfectamente delante de Dios, para que el Señor quite impurezas de mi vida, para que el Señor limpie mi vida. Pero si estoy lleno de la carne, ¿qué va a ocurrir? Que yo voy a salir pensando que es el pastor que tiene algo contra mí. Es el pastor que conoce mi vida y me está echando vainazos desde el altar, me está lanzando pedradas. Y yo en vez de salir gozoso, lleno del poder de Dios, diciendo, el Señor habla a mi vida y me está dando una nueva oportunidad para que me reconcilie con Él, yo puedo estar diciendo, wow, ese pastor es malo. Me está echando vainazos. Me quiere que yo me sienta mal. No, hermanos, no. Por eso lo invito este domingo al servicio. La soberanía de Dios, cómo actúa y cómo debemos entender la soberanía. Entonces es difícil sujetarnos a esto. Entonces, hermanos, veamos de esta manera. Hay una lucha en nuestro interior. Hay una lucha que Pablo nos está diciendo. Hay una lucha en nosotros. Pero entonces, ¿qué pasa? Hay una lucha en nosotros y nosotros estamos perdiendo la batalla. ¿Por qué? Porque no nos estamos arrepintiendo. Porque no nos estamos arrepintiendo de lo que estamos haciendo. Es decir, hermanos, porque, véalo así, de pronto yo empiezo a hacer el devocional en mi casa y para no ver a mis hijos bostezar, yo me enojo y digo, pero me termino enojando y los termino regañando y termino perdiendo la paz y mejor no hago devocional. Mejor me quedo quietico. Miren, hermanos, la batalla la estamos perdiendo. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, amen, perdonen. Y en ocasiones nos estamos dando cuenta que no estamos haciendo eso. El Señor nos permite reflexionar en muchas ocasiones y nos dice, nos permite reflexionar y el Señor habla a nuestro corazón y nos permite evaluarnos, analizarnos. Y en ocasiones uno termina preguntándose, ¿por qué actúe de esa manera?
¿Por qué actúe de esa manera? Si yo soy un hijo de Dios, si yo quiero reflejar a Cristo, ¿por qué actúe de esa manera? ¿Por qué en vez de hablar con amor, por qué en vez de reflejar a Cristo terminé, no sé, reflejando mi carne, haciendo lo contrario a la voluntad de Dios? ¿Por qué actúe de esta manera? ¿Por qué tomé esta decisión? ¿Por qué no cerré mi boca? Y son cosas que uno se pregunta cuando ya la ha embarrado. Esa batalla que está en nuestro interior la estamos perdiendo en muchas ocasiones, mis hermanos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. Porque estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas. ¿Cómo así, pastor, que estamos haciendo las cosas en nuestras fuerzas? Sí. Mire, hermano. Nosotros tenemos que examinarnos a nosotros, pero no lo queremos hacer, porque nos es más fácil examinar al otro que a nosotros mismos. Entonces allí estamos perdiendo la batalla y estamos actuando en nuestras fuerzas. Si usted hoy en esta noche siente, o el Señor le habla, y el Señor le está mostrando aquello que usted tiene que cambiar, transformar, aquello que usted tiene que entregar, uno puede decir, cuando uno se examina, uno dice, Señor, yo te quiero entregar esto en esta noche. Señor, te doy gracias porque hoy hablaste a mi vida. Señor, te doy gracias porque hace mucho tiempo quería que hablaras a mi corazón. Señor, te doy gracias porque hoy estoy viendo tu amor y tu misericordia. Tú me estás hablando de las cosas que yo debo cambiar. ¿Por qué estamos perdiendo nuestra batalla? O esa batalla. Porque estamos en nuestras fuerzas y no estamos buscando el poder de Dios. Hermanos, es necesario que nos preguntemos si estamos descuidando esa relación con Dios. Es necesario que nos preguntemos si estamos caminando como estábamos caminando antes con el Señor. O si es necesario que Él nos hable en esta noche. ¿Para qué? Para entregarle muchas cosas delante de Él. Yo le voy a invitar a que usted se coloque allí sobre sus pies. Yo le voy a invitar allí que usted cierre sus ojitos. Yo lo voy a invitar a que oremos. Coloquemos este tiempo delante de Dios. Padre Celestial, hoy te damos gracias, Dios. Hoy te damos gracias por permitirnos estar en este lugar, Señor. Hoy te damos gracias, Padre, porque tú nuevamente tocas nuestro corazón, Señor. Te damos gracias, Padre, porque siempre, Señor, que venimos a tu presencia, Señor, siempre podemos sentir tu amor, siempre podemos sentir tu misericordia, Señor. No se trata del pastor, Dios. No se trata del predicador, Señor. Se trata de ti, Señor. Porque tú hablas a nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy te damos gracias, amado Señor, porque podemos estar delante de ti y orar, Señor. Siempre, Padre Celestial, tu Hijo, cuando murió allí en la cruz, rasgó ese velo, Señor. Tenemos ese acceso directo a ti, Señor. Hoy te damos gracias por este tiempo, Señor. Hoy te damos gracias por nuevamente hablar a nuestro corazón, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros, Señor, porque siempre hablas a nuestras vidas, Señor. Sabemos que tú estás con nosotros porque siempre quieres edificar nuestras vidas, Padre Celestial. Hoy te doy gracias, amado Señor, por cada persona que está hoy aquí delante de ti, Señor. Hoy te doy gracias por las personas que están allí conectadas, amado Señor. Gracias, Padre, por hablar a nuestro corazón. Gracias por permitirnos ver lo que hoy está pasando en nuestro interior, Señor. Algo que solo tú conoces, Padre Celestial. Algo que tú escudriñas día tras día,